Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Historia y Geografía 1. Sí, nos vamos a encontrar con la clase número 3. Me presento, mi nombre es Nicolás Barreto y voy a ser su profe en esta área. Bien. Como hacemos siempre, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con el inicio de una nueva clase, eh, vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase número 1. Bien, les comento que estoy testando todo lo que tiene que ver con consultorías y demás, así que por eso voy a estar con el tema de mandando mensajes y demás. Bien, algunos conceptos a tener en cuenta de lo que estuvimos trabajando en la clase número 2, es decir, la clase anterior, es lo que tiene que ver con lo que sería periodización de la historia. Bien, eso fue, digamos, lo primero. La dividimos en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esa va a ser, digamos, la forma de dividir la historia, y cada fin e inicio de una historia va a estar marcada por acontecimientos muy pero muy importantes, ¿sí? Es la forma en la que se va a encontrar dividida la historia y lo que se va a dividir, más que nada lo que tiene que ver con la historia europea. Bien, y por otro lado estuvimos abordando el tema de la geografía. Hablamos y nos preguntamos qué es la geografía y por qué es una ciencia que se la relaciona mucho con lo que sería la historia. ¿Sí? Dijimos que es una ciencia que tiene una relación íntima con la historia, ya que por medio de ella se pueden explicar el desenlace de ciertos acontecimientos, como por ejemplo, no sé, el fracaso de la invasión nazi a Rusia, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente va a estudiar la Tierra, sino que puede ser también que uno de los puntos que estudie es la relación que tiene, digamos, la sociedad con el medio ambiente y demás, ¿sí? Después estuvimos analizando un poco lo que tiene que ver con los paisajes artificiales, con los paisajes naturales, estuvimos viendo cuál es la diferencia de cada uno de ellos, y lo último que estuvimos abordando de este punto es que cada vez que el ser humano interviene, ¿sí?, lo genera contaminación. Y por otro lado estuvimos abordando las disciplinas que ayudan a la historia, y acá abordamos la geomorfología, climatología, geología, cartografía, demografía, ¿sí? Todas esas disciplinas que va a tener la geografía, que va a ayudar para estudiar un punto específico de lo que tenga que ver el tema a abordar. Bien, 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 bien. Ya nos vamos a meter con el tema de... Bien, ya nos vamos a meter con el tema de la clase número 3. ¿Sí? Vamos a comenzar a analizar el espacio americano y cómo es la periodización de lo que sería la historia americana. Bien, cómo se va a dividir el espacio de América y demás. Bien. Bien. Lo primero que tenemos que comenzar a hablar, ¿sí?, es cómo se va a generar esa periodización o esa división de América, ¿sí? La vamos a dividir en tres: en la América precolombina, en la América colonial y en la América independentista, ¿sí? Bien, en la América precolombina va a ser
la América de antes de la llegada de los españoles. Es decir, la América de los grandes imperios, de los mayas, de los incas, de los aztecas, de las grandes civilizaciones americanas, ¿sí? Recordemos que cuando los españoles llegaron a América ya los mayas estaban en decadencia, pero fueron una organización sumamente compleja y muy fuerte que dominaron gran parte de nuestro territorio. Cuando digo nuestro territorio no hago alusión exclusivamente a Argentina, sino a todo lo que tiene que ver con América. Bien, cuando los españoles llegaron, ¿sí? Ya nos vamos a encontrar con los incas y con los aztecas, y fueron las civilizaciones que podríamos llegar a decir le hicieron frente a la invasión europea y bueno, terminaron cayendo por una serie de acontecimientos. La América colonial, sí, viene después de 1492, que es ya cuando caen los grandes imperios, hay sublevaciones y demás, pero los grandes imperios ya cayeron, ¿sí? Y es la etapa donde Europa domina a lo que sería América y bueno, logra ejercer un gran dominio, enriquecerse, hacer un robo grande de lo que tiene que ver con los metales preciosos, una gran destrucción de todo lo que tiene que ver con las culturas originarias y demás. Y la América independentista viene luego de lo que sería la Revolución de Mayo de 1810 y la de Independencia de 1816, ¿sí? Y es el periodo donde se comienzan a generar cuestionamientos al dominio español y posteriormente se genera una ruptura total de las relaciones comerciales y económicas y políticas que se tenía con América y se comienza a generar básicamente la independencia, donde luego de eso se comienzan las guerras por la independencia y posteriormente a partir de 1880 se comienza con la formación del Estado Nacional, ¿sí? A partir de 1880 podemos denominar a Argentina como Argentina, ¿sí? Dicho esto, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que el continente americano, ¿sí? Se lo va a encontrar dividido desde diferentes aspectos. A ver, espérenme. Que contesto un mensajito. Ahora sí. Bien, vamos a encontrar dividido. A ver, como digo siempre, bien, pensemos un poco, así lo hacemos un poquito más dinámico, en cuántos aspectos se puede encontrar dividida América. Pensemos, a ver. ¿Sí? ¿En cuántos? Yo les tiro una idea para que lo vayan sabiendo. Una de las formas de dividir a América es por países. ¿Solamente por países se lo puede dividir a América? Pensemos. ¿Es la única forma que se tiene para poder dividir América? Pensemos, ¿eh? De paso voy cerrando el mic, ¿sí? Y voy uniéndome al otro. Bien, es la única forma que tenemos, ¿sí? Para poder dividir a lo que sería América. Solamente de países. A ver. Ahí me termino de conectar y ya arrancamos. Bien, no sé lo que fueron diciendo, como no tenemos una charla en vivo, pero ahora sí. Podemos decir, sí, que América, sí, se va a encontrar dividida no solamente por países, sino que también, si nos apuntamos desde una perspectiva más geográfica, se la puede llegar a dividir en paisajes o incluso se la puede llegar a dividir por el clima que tiene. Esto se va a deber a su gran desarrollo latitudinal, que va de norte a sur, genera una gran variedad de paisajes y de climas, ¿sí? En consecuencia nos vamos a encontrar con climas fríos,
con climas tropicales en el mismo momento del año, ¿sí? En el mismo momento del año, en Estados Unidos va a ser un tipo de clima y en Ecuador otro, ¿sí? Pero, si nosotros nos situamos en Argentina, nos vamos a encontrar con lo mismo, debido a su desarrollo latitudinal, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que los paisajes del norte de Argentina no van a ser los mismos y que los paisajes del norte de Argentina no van a ser los mismos en la misma época del año, ¿sí? Pero también nos vamos a encontrar con que América presenta una gran diversidad social, una gran diversidad económica, una gran diversidad política y una gran diversidad cultural. En todos esos aspectos se puede generar una división de América, ¿sí? Nos vamos a encontrar también con que América se puede llegar a dividir de una manera física. ¿Qué sería dividir a América de una manera física o de una perspectiva física? Por ejemplo, ¿no? América del Norte va a estar conformada por México, Canadá, Estados Unidos, podemos meter Alaska también, ¿sí? Entonces, América del Norte van a ser esos países. Por otro lado, ¿sí? Otra forma de dividir América es América Central, que va a estar conformada por territorios que van entre Guatemala y Panamá y todas las islas como Cuba, Jamaica, todas esas islas del Caribe. Y el otro punto va a ser América del Sur, ¿sí? Que va a estar América del Sur, ¿sí? Que va a estar conformado por territorios que van desde Colombia hasta la parte sur de Argentina y Chile. Bien, entonces ahí tenemos una división física: América del Norte, América Central y todo lo que tiene que ver con América del Sur. Bien, ya vimos algunos aspectos. A ver. Por otro lado, nos vamos a encontrar, y esto es muy notorio en América, con una gran división lingüística. Nos vamos a encontrar con lo que se denomina como América anglosajona, en donde van a predominar las tradiciones culturales inglesas, incluso de Francia también, ¿sí? En donde se va a encontrar conformado por Estados Unidos, Canadá, Guayana, Jamaica, Trinidad y Tobago, todos esos países que tienen unas tradiciones culturales inglesas. Y por otro lado nos vamos a encontrar con América Latina o Latinoamérica, que son los países que tienen una lengua latina, ¿sí? Es decir, aquellos países que fueron colonizados por España y Portugal. ¿Qué países recuerdan ustedes que hayan sido colonizados por España y Portugal? Nosotros, ¿quién más? México, ¿sí? De México para abajo prácticamente, ¿sí? Brasil, ¿sí? Todos esos países que fueron colonizados y que tienen la lengua latina van a conformar lo que sería América Latina. Por otro lado, y esto lo podemos desarrollar y relacionar mucho con problemática social contemporánea, nos vamos a encontrar con una división económica de América, ¿sí? En donde nos vamos a encontrar con los que se denominan países desarrollados y con los que se denominan países subdesarrollados. Por ejemplo, la América desarrollada va a estar compuesta por países que son grandes potencias imperialistas, ¿sí? Los cuales van a poseer industrias, empresas multinacionales, tienen mucho dinero para invertir, ¿sí? En el extranjero, tienen poderío militar, ¿sí? Y dentro de América serían los que dominan América. Por otro lado nos vamos a encontrar con la América subdesarrollada, que se va a encontrar conformada por naciones económicamente dependientes de los países o de la América desarrollada, que no tienen industria, que tienen grandes deudas, ¿sí? Ahora bien, la América desarrollada va a estar compuesta por un único país, ¿sí?
¿qué país sería ese país de América imperialista con mucha industria, que tiene gran influencia? ¿Qué país sería? Es una de las grandes potencias del mundo también. Pensemos a ver por qué país puede estar conformado. Bueno, el país, ¿sí?, que va a conformar la América desarrollada, la América industrial, la América imperialista, ¿sí?, va a ser Estados Unidos, que va a ser una de las grandes potencias. Es el único país que básicamente es imperialista, es industrial. Después, casi toda, o por no decir toda América Latina, es subdesarrollada, en donde va a depender de ese gran país, ¿sí? Haciendo una línea con lo que sería la División Internacional del Trabajo, la América subdesarrollada se va a dedicar a la venta de materia prima, ¿sí? Y la América desarrollada se va a dedicar a la compra de materia prima, y con esa materia prima que compra va a vender el producto elaborado, ¿sí? Bien, y por último nos vamos a encontrar, ¿sí?, con una división política de América, en donde nos vamos a encontrar con tres aspectos fundamentales: países independientes, ¿sí?, territorios con autonomía, pero que dependen de otros países para poder establecer relaciones diplomáticas, y territorios coloniales, ¿sí? Les recuerdo que los territorios coloniales están prohibidos, pero se siguen llevando a cabo. Los países independientes van a estar conformados básicamente por esos países independientes, como va a ser Argentina, Brasil, México, ¿sí?, entre otros. Bien, estos son, digamos, los más sobresalientes y son los países que tienen independencia y cierta autonomía, por así decirlo. Ahora bien, después nos vamos a encontrar con territorios que tienen cierta autonomía, pero a la hora de establecer relaciones internacionales van a depender de otro. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico va a ser dominado por Estados Unidos, ¿sí?, y Estados Unidos va a representarlo en cuanto a las relaciones internacionales. Es independiente, pero manejado por Estados Unidos. Y por último nos vamos a encontrar con los que se denominan los territorios coloniales. Y para que se entienda vamos a explicar lo que es el colonialismo, ¿sí? Es cuando un territorio o un país se hace dueño de un territorio al que no les pertenece, ¿sí? Estos territorios coloniales van a ser dominados por grandes potencias, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra, que va a dominar a las Islas Malvinas, o Francia, que va a dominar a Guayana Francesa. Dentro de los territorios coloniales, ¿sí?, nos vamos a encontrar con países que son reconocidos como independientes, pero que van a pertenecer a otro país, como por ejemplo Alaska. Alaska pertenece a Estados Unidos, pero es un territorio colonial independiente. Caso totalmente contrario a lo que es Malvinas. Malvinas geográficamente, por cuestiones de independencia de España y demás, pertenece a la Argentina, pero está ejercido el dominio por medio de un colonialismo por parte de Inglaterra. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que las personas que viven ahí, ¿sí?, se proclaman ingleses, por lo tanto no tienen ninguna afinidad con Argentina. Ahora bien, lo último, nos vamos a encontrar con los continentes, ¿sí? Nos vamos a encontrar con Asia, Eurasia, ¿sí?, que va a estar compuesto por Europa y por Asia, por dos continentes, ¿sí? Pero tenemos que saber que van a estar unidos solamente desde un lado geográfico, por eso los unimos. Desde el punto de vista cultural, tanto europeos como asiáticos tienen culturas totalmente diferentes. África, que es un continente de vital importancia para Europa, porque contaba con el mar Mediterráneo, que en su momento fue el mar más importante porque va a unir a todo el mundo, ¿sí?, donde había un contacto estrecho entre estos dos continentes, ¿sí? Y bueno, es considerado como el viejo mundo África, ¿sí? Además que África para Europa fue muy importante por la mano de obra, por la materia prima y demás. Luego nos vamos a encontrar con América, que desde una perspectiva europea fue descubierto por ellos y es considerado como el nuevo mundo. Cuando América es descubierta,
todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo y demás pasa a un segundo plano y el principal mercado comienza a ser América. Y por último nos vamos a encontrar con Oceanía, ¿sí? Que este continente entró en contacto con los demás recién en el siglo XVIII, luego de América, por eso va a ser considerado como el nuevo mundo. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy, ¿sí? Nos estaremos viendo la próxima clase.